Buenos días, me presento, yo soy el maestro Jesús Gabriel Bernal Villanueva, soy maestro de la Universidad Politécnica, de aquí de la famosa UPSIN, en el área de Ingeniería Mecatrónica, por un lado, y también tengo por ahí actividades que tienen que ver con una maestría en Enseñanza de las Ciencias, como coordinador. Entonces, ahí estamos en esas dos áreas. Ya tengo alrededor de 20 años ahí, de edad son varios más, pero ahí en UPSIN ya 20 añitos, desde el 2005, ¿no? Y bueno, yo les vengo a traer una charla, una plática que tiene que ver con matemáticas, no se me asusten. Matemáticas, pero desde una perspectiva práctica, desde una perspectiva donde ustedes puedan visualizar las matemáticas en el mundo real, en el mundo cotidiano. Específicamente lo que tiene que ver con cálculo integral. Llevaron ya cálculo diferencial, ¿verdad? En alguna materia anterior, en este semestre o en el anterior. Sí, ya lo llevaron. Cálculo diferencial. ¿Alguien me puede decir qué hace el cálculo diferencial en la vida cotidiana? En la vida real, ¿dónde lo pueden visualizar o dónde lo pueden tener presente? Las famosas derivadas. Por ejemplo, en la estadística. Ok, ¿en qué parte de la estadística? Calcular una relación entre dos valores. Ok, puede ser una función, a lo mejor a lo que te refieres. ¿Qué más? ¿Dónde más lo pueden ver? Hablando de derivadas que ya lo llevan, ya lo llevaron, ya lo conocen. ¿Quién más recuerda algo de derivadas? Por ejemplo, velocidades, razones de cambio, cómo se va. Cuando ustedes tienen un globo y están inflando ese globo, una de las utilidades que tiene el cálculo es que yo pueda analizar cómo se va comportando el volumen de ese globo conforme va cambiando el radio de ese globo. Velocidades, aceleraciones, posiciones, obtención de máximos y mínimos. Imagínense que ustedes tienen un negocio, tienen una función que les determina las ventas y que quieran saber a partir de cuántos productos voy a obtener la máxima ganancia. Derivadas. ¿Sí? No estamos muy acostumbrados a verlas desde ese punto de vista, pero es realmente donde deberíamos de verlas, la utilidad, ¿para qué me sirve? Y no nada más saber que la derivada por fórmula de tal cosa es igual a tanto. Eso no me sirve de mucho. Si no le doy una interpretación, si no le doy algo palpable, algo que diga, órale, esta derivada se involucra aquí, ¿no? Y me impacta acá. Ahorita no son derivadas, pero es un enfoque similar relacionado a cálculo integral. Parece que todavía no lo llevan, igual les va a servir para que vayan teniendo esa perspectiva de qué hacen las integrales en el mundo, ¿no? Bien, el contenido no lo voy a hacer muy teórico, son algunos de los puntos que vamos a ver. Las matemáticas en nuestra vida diaria, las funciones matemáticas, los tipos y la relación con lo cotidiano, características de las funciones, seguramente eso ya lo conocen, lo que es el dominio, rango y gráficas de las funciones. ¿Les suena algo dominio y rango de una función? ¿Alguien lo recuerda? ¿No? Bueno, ahorita lo repasamos muy rápido. Y ya estos 4 puntos que tienen que ver propiamente con las integrales, los tipos de integrales, el área bajo la curva, los sólidos de revolución o los sólidos que giran y la integral en el mundo cotidiano. ¿Sale? Cualquier duda me pueden abordar sin problema. Bien, matemáticas en nuestra vida, en lo cotidiano, desde diferentes perspectivas, compras, presupuesto para planificar gastos, buscar ofertas, desde un simple cálculo de un porcentaje. Algo que tiene oferta, realmente cuánto me va a costar, desde lo más sencillo, ¿no? Para administrar tiempos y horarios en la organización de actividades durante un X día. Tecnología y ciencia ni se diga,
celulares, teléfonos inteligentes, la navegación GPS, el saber en qué parte del mundo estoy, triangulaciones, todo eso es matemáticas en general. En la economía, en los negocios, para calcular intereses bancarios, préstamos, los clásicos esos préstamos que terminas pagando 2, 3 veces si no sé sacar yo un porcentaje, si no sé realmente cuando me dicen, el costo anual va a ser de tanto porcentaje. Si yo no sé qué significa eso, inconscientemente voy a pagar 3 veces lo que pedí. Si pedí 1000, voy a pagar 3000. Desde algo tan sencillo como eso, ¿no? Análisis de datos, estadísticos. En la ciencia y la salud también, por ejemplo, en la dosificación de medicamentos para calcular la dosis adecuada a partir del peso o de la edad de la persona. En predicciones meteorológicas para predecir el clima, analizar patrones, datos históricos, las cantidades de lluvia por año, cuánto se espera, etcétera, etcétera, ¿no? Son matemáticas en la vida diaria prácticamente. Ya de manera más específica en la física y en la ingeniería. ¿Alguien quiere estudiar alguna ingeniería? ¿Alguien de aquí? ¿Le llama la atención? ¿Qué ingeniería te gustaría estudiar? Civil, en la UAS. En UPSIN no, ingeniería civil no la trabajamos, no la tenemos, creo que en la UAS sí. Ingeniería civil. ¿Alguien más le llama la atención algo que tenga que ver con ingeniería, independientemente del tipo? ¿No? ¿Automotriz? Automotriz, ingeniería automotriz. ¿Ya tienes visualizado algún lugar o todavía nada más traes ahí la inquietud? Ok. ¿Alguien más? ¿Ingeniería? Gestión empresarial. Acá ¿en dónde? ¿INMAS? Ok. Bien. Hay de todo para todos. Bueno. En física e ingeniería, por ejemplo, en la construcción y diseño arquitectónico, por ejemplo, la geometría, la trigonometría y el cálculo son esenciales para el diseño de estructuras, de puentes, de casas, de hospitales, etcétera, etcétera. En física, por ejemplo, lo comentaba hace un momento, los conceptos de cambio de velocidad, de aceleración, movimiento, etcétera, son también aplicaciones de la matemática en la vida diaria, ¿no? Ok, haciendo un poquito de contexto, ¿alguien recuerda qué es una función matemática? Es la característica para los valores que Ok. tienen cierta relación. Tengo algo aquí, tengo algo acá. Esto de aquí le llamamos X, esto de acá le llamamos Y. Ahí hay una relación. A partir de un valor aquí, tengo un valor acá. Eso es una función, lo más básico, lo más sencillo. ¿Sí? Y el que tengo aquí normalmente le llamamos dominio, los valores que puede tomar la variable X. Y a partir de ese valor voy a obtener un valor acá en Y, que le llamamos rango, uno de los tantos nombres que recibe, el rango, codominio, etcétera, etcétera. Tiene varios nombres, ¿no? Entonces dices una relación entre dos conjuntos, uno de entrada, el dominio, y el conjunto de salida llamado rango. A este valor, con este valor en X, voy a obtener este en Y. ¿Sale? Así, desde lo más simple. Y hablando de los tipos de funciones, ¿las ubican? Las gráficas esas. ¿No? La función lineal, una línea recta. La clásica parábola, una cuadrática. La de tipo cúbica, de tipo racional o raíz cuadrada en este caso, y otras más, valor absoluto, la inversa o irracional, seno, coseno. ¿Ubican estas de aquí? ¿Sí las han visto? Ajá, estas de acá. ¿Sabían que esta forma que sale de aquí, o bueno, que tenemos aquí, es lo que sale de aquí? De este contacto. O sea, de aquí hay una señal eléctrica. Esa señal eléctrica tiene este comportamiento, digo, con ciertas características, pero tiene un comportamiento. Si yo agarro un dispositivo para observar la forma que sale de ahí, es esto, senoidal.
¿Sí? O sea, no crean que las matemáticas están porque sí. También la luz se comporta por otras cosas. Así es. ¿Sí? Los colores incluso. Dependiendo de la onda es el color que vemos. Es correcto. ¿Sí? O sea, no le tengan miedo a las matemáticas. Las matemáticas están presentes hasta en la sopa, como dicen por ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo relacionamos las matemáticas en general? Por ejemplo, la función lineal en las velocidades. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo me desplazo? O mejor dicho, ¿cuánta distancia me desplazo y en cuánto tiempo? Eso es algo lineal, una función lineal a través del cálculo de una velocidad. La cuadrática, que se representa, o una caída libre, mejor dicho, se representa con una función cuadrática. En el caso de una función exponencial, ¿alguien tiene idea cuál es la característica principal de una función exponencial? Que conforme va creciendo el valor de X va subiendo cada vez más. Exacto, y que llega un momento donde con poquito que me mueva aquí, acá se mueve mucho. Cuando dicen la temperatura creció exponencialmente, es que de repente en un poco de tiempo aumentó mucho la temperatura. A eso se refiere, ¿no? Y son términos cotidianos, o bueno, que deberían de ser cotidianos seguramente. Algo más, en el caso de la función logaritmo natural, para medir el pH o representar el pH de una sustancia. Está recortado, no sé si sea el cañón. Bueno, en el caso de la función seno y coseno que les adelantaba, un circuito de corriente alterna se representa con una función senoidal. ¿Sí? O sea, matemáticas y electricidad. ¿Vale? Van de la mano. Ahora bien, ya entrando un poquito en tema, ¿alguien ha escuchado de las integrales? Que no sea el pan integral. ¿Alguien ha escuchado sobre integración? Aunque sea que digan, es una materia que voy a ver, mande. Nada más he escuchado a mi hermano que está en el máster, pero es de ingeniería electrónica. Ok. Que a cada rato anda mencionando ¿En qué año está? en quinto semestre. Quinto, sí, porque al final de cuentas el cálculo integral la llevan como asignatura, pero en otras asignaturas se utilizan las integrales, ¿sí? Y bueno, no es para que les dé miedo, como me comentaba ahorita, es maestro, ok, van a llevar cálculo integral, entonces esto les puede dar una perspectiva y que le vayan tomando cariño, ojalá, ¿va? Dice, ¿sabías que las integrales están detrás de cosas tan comunes como medir un terreno, calcular el volumen de una botella o entender cómo fluye el agua? Ahí está implícito el cálculo integral. Ahorita nos vamos a hablar un poquito más de eso, como para medir un terreno, para calcular volúmenes, por decir algunas de las tantas aplicaciones que tiene la integral como tal. ¿Sale? Dice, es como juntar muchas rebanadas delgadas para conocer el tamaño de un pastel. Cálculo integral. Una integral es una herramienta matemática que nos ayuda a sumar muchas cosas pequeñas para entender un todo. ¿Qué me pudieran comentar al respecto de esas cuatro figuritas, de esas cuatro imágenes? A ver. Está aproximando el área que hay debajo de la... ¿A partir de qué? a partir de cierto valor. Yo aquí tengo 4 rectángulos, aquí tengo, pues ahí cuéntenlos, 8, y pues acá tengo un montón, y aquí ya no tengo esos rectángulos. Pero si yo con ayuda de estos rectángulos empiezo a determinar las áreas, o si tomo más rectángulos o más o cada vez más hasta llegar a esto, eso es lo que hace cálculo integral. Una de las aplicaciones del cálculo integral. ¿Sí? ¿Se entiende hasta aquí o hay alguna duda? Ok. Y dentro de las integrales hay dos tipos, las definidas y las indefinidas. Indefinida nos da una fórmula general.
Es como si fuera una receta sin cantidades exactas. ¿Sí? Una receta, ¿sabes qué? Este medicamento, pero no sé ni cuánto me voy a tomar, ni a qué hora, ni nada. La integral definida nos da un número, una medida concreta. Es como saber cuántos litros caben en una botella. De forma general, esto es una integral. Así se representa con esta S alargada y la función matemática que voy a tener que integrar o que necesito integrar para llegar a una función ya integrada. ¿Sale? Gráficamente es como si tuviéramos esto. Esta es mi función que yo voy a integrar. Y cuando yo digo a partir de aquí y hasta acá, necesito saber cuánto es el área de esto. Entonces esa integral se vuelve definida. ¿Por qué? Porque yo tengo como integral, puedo sacar el área bajo la curva de todo esto. Y eso no tiene fin. Pero en el momento en que yo digo de aquí hasta acá, nada más ocupo esto, entonces se vuelve definida. Ya tengo la porción de a dónde voy a medir el terreno, por decir. ¿Ok? Y bueno, eso es lo que precisamente, pues yo a veces no es que esté muy de acuerdo, o sea, se tiene que hacer, se tienen que poner en práctica fórmulas, se tiene que aprender a integrar. Pero si yo no sé qué voy a obtener o qué estoy obteniendo, para qué me sirve el resultado de aplicar las fórmulas, pues quedo a medias. Estas son algunas de las tantas fórmulas que existen de integrales. Pero insisto, yo lo que pretendo con esta plática es que ustedes tengan una perspectiva más abierta. Claro, en algún momento lo van a tener que utilizar, ¿sí? Pero ahorita no nos vamos a meter con eso. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿para qué sirve el área bajo la curva? Imaginen que necesitamos saber el área de este salón, el piso, el área del piso, pero vamos a suponer que tengo una curva, una forma curva. Ahorita, ¿cómo sacarían el área de este piso? Con el lado de los lados. Ok, y nada más. Y si a lo mejor aquí hubiera una curvatura, ¿cómo le harían? Pues ya no es este por este, ¿verdad? ¿Cómo le harían? Ya se pone, pues a lo mejor no hay conocimiento o pues quién sabe cómo pudiera hacerlo. Entonces dice, podemos usar integrales para sumar pedacitos, como en las imágenes anteriores, y obtener el área total. Ok. ¿Han escuchado hablar de GeoGebra? ¿Sí? Es una página para visualizar eso. Ok. ¿Alguien más ha escuchado de GeoGebra? Ok. ¿Sí? ¿Qué has hecho o qué has visto en GeoGebra? Ok. A final de cuentas, saben o tienen noción de que es un software, es una página, decían por acá. ¿Es una aplicación en celular? Sí, también. Porque ustedes a veces es preferible que sea a través del celular, aunque luego se distraigan con otras cosas. Pero bueno, es una herramienta informática, a final de cuentas, que tiene muchas aplicaciones. ¿Sí? Ahorita les voy a mostrar esa aplicación. Está directamente desde app. Está mostrando la... ¿Sí lo alcanzan a ver o está muy pequeño?
¿Sí? ¿Seguros que sí? Bueno, sino aquí yo les voy a ir mostrando. De este lado tengo opción de ir habilitando cierta cantidad de rectángulos o cierta cantidad o ciertas formas, ¿no? Si son rectángulos superiores, inferiores, como para ir viendo precisamente el área a partir de que yo trace ciertos rectángulos y voy obteniendo esa área, o bien obtener el área a partir de la integral como tal. Yo aquí puedo poner la función que yo quiera, por ejemplo 2 y yo le puedo indicar de dónde a dónde quiero obtener el área bajo la curva. Por ejemplo, ahí, si yo les pidiera, ¿cómo pueden determinar el área de esa forma? ¿Cómo le harían? ¿Cómo pudieran saber el área? ¿Qué harían? Pudiéramos trazar un rectángulo, sacar esta área y a partir de este otro triángulo sacar el área, sumarlas y obtener el área total. ¿Sí o no? ¿Sí? Pues sí, es correcto. Pero ahora imagínense que en lugar de esa línea recta tenga una curva como hace rato, una parábola o otra función que no es una simple línea recta. Entonces ahí es donde el cálculo integral me va a permitir obtener esa área bajo la curva. ¿Sí? A través de esas fórmulas que les mostré, que ahorita no es el objetivo, insisto. Por ejemplo, ahí la suma de todos los trapecios da 14, es el resultado que les estoy poniendo. Si lo hago a través de rectángulos, me da 13.2. Obviamente que voy perdiendo información, ¿no? Dependiendo cuál herramienta esté utilizando. La suma superior 14.8, etcétera, etcétera, ¿no? Y la integral definida me da 14. ¿Sale? Si yo utilizo rectángulos, la suma de todas esas áreas seguramente va a ser un valor diferente al de la integral. ¿Por qué? Porque a lo mejor esta parte no es parte de mi área bajo la curva. ¿Sale? Entonces el resultado de la integral es un resultado exacto. ¿Ok? Vamos a ver ahorita otras herramientas. Eso es por un lado el área bajo la curva, ¿no? Otra de las aplicaciones, velocidad versus tiempo. Imagínense que yo, a partir de cierta altura de este salón de clase, se deja caer un objeto y se toma el tiempo que tarda en llegar al piso. Tardo 10 segundos y me están pidiendo calcular la altura. Eso también lo puedo resolver con cálculo integral. ¿De qué forma? Bueno, teniendo en cuenta que la velocidad como función está dada para la caída libre, velocidad inicial más 9.8 t, donde t, ¿qué viene a ser? ¿El tiempo de quién? El que cayó, el tiempo que tardó en caer. Perfecto. A partir de aquí, la velocidad inicial es 0, se suelta el objeto y tenemos otra vez aquí la implementación de una integración definida de tiempo 0 a tiempo 10, y a partir de esto yo determino que la altura de ese edificio son 490 metros. Cálculo integral. ¿Cómo se resuelve esto? Ahorita no es el objetivo.
¿En algún momento lo van a hacer? Sí. Pero lo que quiero es que, mira, puedo saber la distancia o la altura de un edificio, puedo saber a partir de una función el área que tiene por debajo de esa función, y vamos a ver otras. De curvas y distancias a sólidos que giran. Dicen, ¿qué pasa si giramos una curva? Vamos a suponer que yo tengo esa curva, esa gráfica, y la empezamos a girar. ¿Qué vamos a obtener? Imagínense que yo tengo un lápiz, una pluma, tengo aquí una cierta figura de papel, un medio círculo, y lo empiezo a rotar. Se me va a ir formando un sólido, si estamos de acuerdo, si lo visualizan. Entonces, de tener esto, tengo ese famoso sólido de revolución. En el momento en que yo empiezo a girar ese eje, se va formando algo así para esta figura. Esto es lo que se le conoce como un sólido de revolución, los sólidos que van girando. ¿Sale? ¿Y por qué? ¿Por qué ver eso? ¿Por qué tratar de entender esos sólidos de revolución? Porque con eso vamos a poder encontrar el volumen de un sólido tridimensional. Se emplean en ingeniería, en manufactura, por ejemplo, para hacer ejes, para hacer embudos, píldoras, botellas, pistones. O sea, es el cálculo aplicado, son las integrales o el cálculo integral aplicado. Imagínense que ustedes quieren hacer una pieza y necesitan saber cuánto material van a requerir, qué volumen de material requieren, dependiendo de la pieza. Ahí se involucra el cálculo integral. Nos ayuda a sumar todos los discos o rebanadas del sólido para saber cuánto espacio va a ocupar. ¿Sí? Y así como en el otro, vamos a ver esta otra aplicación. Donde, por ejemplo, ahí tenemos esta gráfica, ¿no? Esta función, la raíz cuadrada de x. Imagínense que esa gráfica la empezamos a rotar y se obtiene una forma de este tipo. Pero seguramente se han de preguntar, bueno, y al momento de rotarla, yo voy a estar trazando cierta cantidad de discos o de rebanadas o de secciones. Por ejemplo, aquí estas tres. ¿Ustedes creen que el cálculo sea el adecuado si lo divido así? ¿Por qué no? Porque no siguen perfectamente la línea. Y estoy perdiendo seguramente información o el valor exacto no va a corresponder. Entonces empiezo a aumentar la cantidad de divisiones o de porciones de rebanaditas o de discos. Observen. Y observen aquí también 52.2. Esta es la suma de los volúmenes de los discos o de los cilindros, y este es el resultado exacto. 56.55 con la integral. Y este resultado no corresponde con este. Entonces, ¿qué es lo que me está ahí dando a entender? Que yo necesito una cantidad grande, por así decirlo. Por ejemplo, ahí prácticamente ya me acerco más al valor y mi sólido ya queda más formado. ¿Sale? Entonces, en lugar de hacer ese trazo de discos o esas subdivisiones, hago el uso de la integral, y eso me va a determinar el volumen de ese sólido. ¿Ok? Otra aplicación. Es valores de dónde a dónde voy a estar formando ese sólido, cómo se vería mi sólido y el volumen que necesitaría para
manufacturar esa pieza, ¿no? O sea, esto, a final de cuentas, lo que quiero que capten es que son integrales aplicadas. Dependiendo la porción de dónde a dónde quiero hacer la integral o el sólido que quiero formar, aquí lo puedo ir visualizando con ayuda de GeoGebra. ¿Ok? Uno más. Ya estas son pues funciones más complejas, pero que existen. ¿A qué les asemeja esto? Un jarrón. A lo mejor no un sólido como tal, pero sí puedo saber cuánta superficie de ese jarrón, que tiene una forma curva por todos lados, cuánto es el material que voy a necesitar para formar ese jarrón. Bueno. Es correcto. Ya si quiero saber o si quiero diseñar un jarrón para 2 litros, pues entonces ya puedo con esa forma determinar si el volumen va a ser correspondiente a los 2 litros o va a ser un jarrón más chico o va a ser un jarrón que tenga más agua, ¿no? Es a final de cuentas a la aplicación y la utilidad de las integrales. Insisto, esto ya es más complejo, pero lo quise mostrar para que vean, órale, o sea, a final de cuentas esto es cálculo integral. ¿Sale? Bien. Yo sé que son matemáticas, yo sé que no a todos les agradan, pero siempre trato de que vean las matemáticas de una manera más amigable. Sobre todo una manera de decir, órale, o sea, las matemáticas no son tan feas, ¿no? Como muchas veces creemos. Sobre todo cuando las vemos aplicadas. Y bueno, ya un poquito más para cerrar. En el mundo cotidiano, por ejemplo en ingeniería, ya lo habíamos comentado, el diseño de piezas curvas. En medicina, cuando nos pasan por ahí un escáner, un ultrasonido, ¿cómo puedo determinar el volumen de ciertos órganos? También, cálculo integral. ¿Sale? Diseño arquitectónico, ni se diga. Formas curvas, hablando de obras, ¿no? De tipo arquitectónicas. Entonces el cálculo no es para tenerle miedo, sino para entender mejor el mundo. ¿Okay? Y bueno, a manera de conclusión, es útil el cálculo integral. ¿Cómo sabrías cuánta pintura necesita esta pared o una pared curva? ¿Qué tan lejos viajó un auto si solo tienes la velocidad en una gráfica? Esto se puede resolver con cálculo. Entonces, el cálculo integral ayuda a entender cómo cambian ciertas cantidades a lo largo del tiempo o del espacio. Permite determinar el área de figuras que no tienen formas geométricas simples, que no es una línea recta o una línea horizontal, digamos. O sea, son figuras que a lo mejor corresponden a funciones matemáticas más complejas. Permiten calcular con precisión el volumen de un objeto cuya forma cambia gradualmente, como una botella, como el jarrón que veíamos ahorita, una copa, una jeringa, etcétera, etcétera. ¿Sale? ¿Alguna duda? ¿Creen que vayan a tener interés por el cálculo integral? De todos modos, ni con esto, yo sé que no. Es cada vez más raro que les llame la atención o que les dé gusto las matemáticas en general. Sin embargo, son indispensables. Nos gusten o no nos gusten, son indispensables en el día a día. Desde que si voy a la tienda y que me estén dando el cambio correcto, desde algo tan sencillo como eso.